Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos con este estudio bíblico en donde estamos analizando qué sucede cuando un cristiano ora, se pone en oración al Señor, qué proceso comienza, qué sucede cuando oramos. Este es el video número 2 y es donde estamos viendo ahora en la palabra, y vamos a comenzar viendo algo muy interesante, algo que sucedió de parte de Jesús sobre sus discípulos. Leyendo en Juan 20, 22 y 23, y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, o les dijo: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, serán retenidos. Sucedió que Jesucristo hizo esto, en donde se ve acá la manifestación sobre sus discípulos recibiendo de alguna manera declarada por Jesús, en donde ellos ellos reciben el Espíritu Santo. Esto sucedió en los apóstoles, en los seguidores que estaban con él, en donde se trata de que les daba autoridad y les daba respaldo de parte de Dios para que ellos perdonen los pecados de las personas, de la gente, y si no, también todo lo contrario, que sean retenidos. Y esto venía a causa de que si las personas entregaban sus vidas a Jesucristo, o no entregaban su vida a Jesucristo, ahí es donde el pecado o eran quitados, o eran perdonados, o no, o eran dejados ahí en la persona que no querían aceptar a Cristo. Acá lo que más quiero hacer resaltar es que ahí el Señor oró, sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo, y fueron los primeros en recibir así de una manera directa de Jesucristo el Espíritu Santo. Este fue el primer paso en donde se derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos y acá en la tierra, ¿no es cierto?, acá en la gente creyente. Y después pasamos a lo que sucedió en los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde vemos, a ver, lo vamos a buscar, Hechos de los Apóstoles 1, 8. Resulta que ahí Jesús les había dado una orden antes de que él ascendiera a los cielos, y que allí esperaban, porque iba a suceder algo. Allí estaba el lugar especificado por Jesús o por Dios para que los apóstoles se reunieran junto con todos los que quisieran, o con todos los seguidores de Cristo, para que recibieran por primera vez así en gran cantidad un derramamiento de el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8: más recibiréis la virtud o la presencia del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y acá desciende el Espíritu Santo, y es
en la gente, cuando no estaba Jesús, solamente estaban los apóstoles, y por el mandato de Jesús, ¿no es cierto? Y por la orden de Jesús, los apóstoles obedecieron, fueron a ese lugar y esperaron todos juntos en oración, y compartían los alimentos y esperaban hasta que Dios o Jesús decidiera que esto iba a suceder, y así sucedió. Después pasamos a Hechos, pero el capítulo 2, 33, en donde sucede lo siguiente: así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, para que veas y oigas. En esta versión, a ver, vamos a cambiar de versión. Módulos, texto bíblico, estándar. No. Por ejemplo, en esta versión, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo, entendemos por Cristo, es el Salvador, significa el Salvador. Y al oír esto, se compungieron. Pero ¿qué quiero rescatar de esto? En este pasaje bíblico del capítulo 2, en donde el apóstol les está haciendo memoria de lo que en la casa de David expresó David, que el Señor le dijo a su Señor, como que él estaba viendo la presencia de Dios sobre su Hijo Jesucristo, y que iba a suceder algo muy grande, y que iba a suceder esto, en donde ponía a Jesús y que iba a poner a todos sus enemigos a sus pies. Y esto tenía una profundidad muy grande, porque esto resultó así cuando Jesucristo es crucificado, cuando Jesucristo pasa por esos 3 días de muerte y después resurrección. Lo que sucedió allí fue que venció a la muerte y a todas sus huestes espirituales, y perdón, voy a tomar un poco de agua. Y allí vence a todas las huestes espirituales que eran sus enemigos declarados, digamos, acá sobre la tierra, y que de ahí en adelante Jesucristo es Señor sobre todo reinado y sobre todo principado,
es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. No había nadie más alto que Él, solamente el Padre Celestial. Y esto hace a que Jesucristo toma la posición que el Padre le da. Dice en el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto tiene un significado muy importante, porque no solamente Jesucristo venció personalmente a todos sus enemigos, sino que Jesucristo, al ser la máxima autoridad de todo lo que sucede espiritualmente, derriba cualquier presencia o manifestación que vaya en contra de él. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nos vamos acercando cada vez más a la función que Jesucristo trataba de explicar a sus seguidores, a sus apóstoles, y que iba a ser un poco complicado entenderlo, porque Él dice: yo me tengo que ir, yo me tengo que ir para que el Consolador venga, y Él los guiará a toda verdad. De alguna manera lo dice así, ya lo buscaremos en la palabra. Por eso, cuando Jesús trata de explicar esto, es que su victoria va mucho más allá de lo que hizo en la cruz, lo que hizo en el mundo espiritual. Lo que no tenemos en cuenta nosotros los humanos es que ese mundo espiritual vive en un ser humano o en un animal de última, como lo vimos en el suceso del endemoniado, que le pide a Jesús que no lo envíe a los abismos, sino que lo envíe a los cerdos que andaban pastando por ahí, y es donde Jesús les da autoridad para que vayan. Y nos estamos acercando al punto más importante de todo esto, de que Jesús, como tiene la autoridad sobre toda hueste espiritual, sobre toda potestad del infierno que está en contra de él, esto inmediatamente hace a que todo aquel que lo tenga a él es un seguidor de Cristo y es un cristiano. Por lo tanto, Cristo mora en esa persona, en ese ser humano, sea hombre o sea mujer. Por lo tanto, si Cristo vive, habita o reina en la vida de una persona, mujer o varón, esa persona debe descubrir y debe aprender a caminar con Cristo, a entregar sus cargas a Cristo, y por sobre todas las cosas desatarse de todo lo que lo tiene atado o lo tiene encarcelado. Por eso Jesucristo viene a cumplir esta función, que sin esta función directamente no podríamos hacer nada por nuestras propias manos. Y ahí es donde pasamos a Romanos 10, versículo 9,
y es donde ya empezamos a entrar al punto más importante de lo que sucede en la oración de un cristiano. Todo esto que dije anteriormente es para ir entrando de a poco a lo que el Señor ha tratado de explicar, que Él lo que ha hecho tiene una profundidad muy, muy grande, y que esa profundidad hace que todo cristiano pueda seguir adelante venciendo, glorificando y avanzando de gloria en gloria. Realmente la función que el Espíritu Santo, como representante de Jesucristo y de Dios, es el que pone un sello, es el que trae un sello y lo pone sobre ese cristiano donde desciende. De ahí en más, ese cristiano tiene una función que cumplir con Jesucristo, con Dios, con el Espíritu Santo, con el Padre Celestial. Es que esa persona debe hacer en su conciencia este habitante nuevo, si se puede decir, que es el Espíritu Santo, porque una persona está formada por su alma, su cuerpo y su espíritu. Pero cuando nos hacemos cristianos, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, a quedarse en nosotros. Eso es lo ideal, que se quede en nosotros, que no lo corramos, que no lo frenemos, que no le impidamos que esté en nosotros, que no lo rechacemos. Por eso acá la función es, de ahí en adelante, desde que Jesucristo hizo lo que hizo sobre la tierra, es dejar esta gran ayuda que es el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Y realmente Pablo, en la carta de los Romanos, trata de explicar algo que es lo que venimos, como dice, anunciando. Dice más arriba, dice, esto es porque la justicia, porque el fin de... Dice, pero yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre que hiciere aquellas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a subir a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Y ahí Pablo expresa lo siguiente: la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón
se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el versículo 9 dice, si confesares, y después dice, y creyeres en tu corazón. Acá Pablo dijo algo muy resumido, pero muy fuerte y muy tremendo. Creer y confesar. Cuando ya eres cristiano, cuando ya crees en Cristo y empiezas a caminar con el Señor lo toma muy seriamente y Él viene y está con vos. De ahí en más empieza un proceso dentro del ser humano en donde el Espíritu Santo empieza a caminar, empieza a, ¿cómo decirlo?, a juntarse con el espíritu humano y empieza a comunicarle lo que Dios quiere que sepa, empieza a enseñarle lo que esa persona necesita saber para su vida en base a la voluntad de Dios, en base a los propósitos de Dios sobre esa vida. Por eso este trabajo, esta misión del Espíritu Santo que Jesucristo nos mandó, está sobre todo aquel que cree y confiesa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo mora en cada persona llamada creyente. De lo contrario, si no mora, no es un creyente. Por eso, hasta acá vemos que este trabajo del Espíritu Santo lleva un peso muy grande y muy tremendo, en donde el trabajo del Espíritu Santo es ayudarle al cristiano a ser libre. Y ahora pasamos a otra historia que ahí ya directamente nosotros somos exclusivamente los responsables de entender y de hacer. Tenemos que entender de que tenemos que ser libres. Tenemos que entender de que venimos con prisiones, con ataduras, con cadenas, con maldiciones, con cosas espirituales más o menos pesadas o grandes sobre nuestras vidas, lo cual hace trastornar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, en donde ahí nosotros muchas veces no sabemos por qué nos pasa tal cosa o por qué hacemos tal cosa, y resulta que es algo que arrastramos de atrás o cae sobre nosotros. Ese punto, ¿cómo decirlo?, esa manifestación en la vida de las personas es lo que casi no tenemos en cuenta y no entendemos y no la entendemos, porque muchas veces nos inclinamos para algo creyendo que es lo bueno y resulta que no salen las cosas como creíamos que iba a salir, porque realmente el que sabe lo que tenemos que hacer para lo que el Señor nos preparó es el mismo Señor que a través del Espíritu Santo nos capacita, nos desata, nos instruye
y nos da luz para entender, para descubrir lo que tenemos que descubrir. La verdad está en la comunión que cada persona tenga con Dios y vaya entendiendo lo que Dios quiere irnos mostrando. Definitivamente nosotros no somos perfectos. Nosotros no nacimos perfectos. Nacimos con un pecado original. Nosotros, aparte de nacer con el pecado original, nacemos con herencias que nos han venido de parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos y hasta la cuarta generación. Vienen y caen sobre nosotros. Todo eso es un arrastre de peso espiritual, de peso corporal, si se puede decir, porque incluso ahí vienen hasta las enfermedades. Pero justamente el que tiene a Cristo es el cristiano. Y resulta que invirtiendo esta ecuación, Cristo vive en mí y mis enemigos se transforman en los enemigos de Cristo. Tarde o temprano se empiezan a manifestar y a transformarse en enemigos de Cristo. Y ahí es donde traigo a recordar lo que leímos anteriormente que dijo David. Hasta que ponga sus enemigos por estrado de sus pies. Eso lo dijo mucho tiempo atrás el Señor a través de David. Y sin embargo, Él cuando en la cruz venció a la muerte y a todas sus potestades, incluso al mismo Satanás, venció todo. No dejó nada al azar, no dejó nada suelto. Venció todo. ¿Por qué? Vuelve a decir, hasta que ponga todos sus enemigos por estrado de sus pies. No es porque lo dijo 400, 500, 1000 años atrás, porque lo dijo David, sino que Cristo iba a seguir existiendo en las vidas de las personas y que esas personas tienen enemigos. Esos enemigos se van a despertar en contra de ese Jesucristo. Así que Jesucristo se encarga de esos enemigos, pero Jesucristo no hace nada sin permiso. Como decía él cuando predicaba, no hago nada que mi Padre no quiera que hiciera. En este caso Jesucristo, si bien es Señor de mi vida, pero muchas veces yo personalmente hago cosas que Jesucristo no me dijo que hiciera, e incluso hago cosas que se me dan la gana y que ni le consulto. O sea que Jesucristo no me tiene agarrado y no me tiene atado para que yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha. Jesucristo nos deja que sigamos haciendo lo que nosotros pensamos hacer. Pero realmente Jesucristo nos deja porque nos da una libertad o el libre albedrío en donde nosotros escogemos. Y ahí está el otro secreto de esta historia, que nosotros debemos aprender a escoger, como lo hizo Jesús. Jesús tuvo también la libertad de hacer lo que se le dé la gana, pero él tuvo que aprender a obedecer a su Padre Celestial, a hacer lo que su Padre le pedía que hiciera. Eso mismo tiene que hacer todo cristiano. Ahí en eso consiste la perfección de un cristiano.
en eso consiste alcanzar la vida eterna. Conocer a Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Conocer cómo derribar a mis enemigos, cómo derribo a mis enemigos. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Dios se encarga de hacer, sacar de lo más profundo de nuestro ser qué es lo que nos tiene atado o qué es lo que nos tiene atrapado, a través de un sueño, a través de una visión, a través de una revelación, a través de una palabra, de una canción, de una prédica. De ahí en más, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos a Cristo, el que venció todo. Tenemos la autoridad de Él porque Él nos deja que hagamos. Y bueno, esa autoridad es la que tiene que agarrar todo cristiano y enfrentar esos enemigos que se levantan. Se levantan, que están en mí, pero se levantan contra Cristo. Pero yo estoy al medio. ¿Qué voy a hacer? Tomo autoridad sobre mi cuerpo, sobre mi vida, sobre mi mente, y le digo a todos esos enemigos que se están levantando en contra de mi Señor, y los peleo. Pero en realidad la pelea la termina venciendo el que ya los venció una vez allá en la cruz, pero ahora está ese vencedor en mí peleando mis batallas. Allí es donde yo, en el nombre de Jesús, los agarro a esos enemigos y se los entrego. Toma, Señor, acá están, estos son tuyos. Toma, Señor, te los entrego en el nombre de Jesús. Y empiezo a experimentar una nueva vida con Cristo, en donde empiezo a desatarme de muchos conflictos, de muchas